la evaluación ahora del laboratorio en cuanto a enfermedades de páncreas, vamos a recordar que esta glándula es muy importante, tiene funciones muy específicas, es pieza fundamental en el metabolismo, tiene unas funciones tanto como órgano endocrino como exocrino, principal responsable del control y del metabolismo de los hidratos de carbono. Tenemos que en el caso de las enzimas proteolíticas, hablamos de la tripsina, la quinotripsina, la carboxipolipeptidasa. En el caso de las enzimas lipolíticas, tenemos la lipasa, colesterol-sterasa, fosfolipasa, y las amilolíticas a la amilasa. Todas estas asociadas al páncreas exocrino, responsable de la degradación de hidratos de carbono complejos. Pero cuando hablamos del páncreas endocrino, tenemos acá, principalmente hablamos de la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Entonces, en el caso de la insulina, existen tejidos sensibles a esta hormona, como puede ser el músculo esquelético, la grasa, el hígado. Entonces, la insulina va a estimular la captación y el consumo de glucosa y la formación de glucógeno, inhibiendo también en reversa la síntesis de glucosa. El glucagón, otra hormona del páncreas endocrino, actúa principalmente a nivel hepático, donde estimula la formación de glucosa y posteriormente su pase hacia una cetogénesis. En el caso de la somatostatina, esta nos hace el feedback negativo. ¿Se acuerdan que también lo habíamos mencionado en el eje tiroideo? La somatostatina me inhibe la secreción de insulina y de glucagón principalmente. Uno de los cuadros más frecuentes y que de todas maneras ustedes van a ver en emergencia cuando les hagan su internado es un cuadro de pancreatitis. En el caso de la pancreatitis aguda, tenemos que es este proceso inflamatorio debido a la activación precoz de proenzimas pancreáticas, donde tenemos la tripsina, a la principal responsable, y puede comprometer tanto tejido pancreático como órganos a distancia con una severidad variable. ¿Cuáles son las principales causas asociadas a pancreatitis aguda? Pues tenemos desde un traumatismo directo, por ejemplo, un accidente de tránsito, tenemos que el timón choca a nivel abdominal, generalmente puede ocasionar una pancreatitis aguda, tenemos que consecuencia de cirugías o como una complicación esperada de una CEPRE de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o también por manipulación del esfínter de Oddi. Tenemos que, en porcentaje no menor, a los fármacos como el ácido valproico, el paracetamol, miren, algunos de ellos son muy frecuentes, ¿no? El paracetamol, estrógenos, tetraciclinas, de algunos otros pueden ocasionar un cuadro de pancreatitis aguda. En el caso de alteraciones metabólicas, y este es un dato muy importante, pacientes pueden estar circulando por la vida con triglicéridos por encima de 1000, sí, por encima de 1000, sin mayor manifestación clínica aparente. Esto es una bomba de tiempo, porque tarde o temprano van a terminar evolucionando hacia un cuadro de pancreatitis aguda. En el caso de pacientes con hipercalcemia por hiperparatiroidismo, puede ser esto una complicación, la pancreatitis aguda, y en el caso de pacientes con insuficiencia renal se ha detectado también un porcentaje de incremento de este riesgo. La segunda causa más frecuente es la ingestión crónica de alcohol, que es responsable del 30% de los casos. Y a la cabeza tenemos a la litiasis vesicular, siendo la responsable del 30-60% de los casos. Entonces, generalmente, y es parte de las condiciones y las recomendaciones al encontrar a un paciente con coledocolitiasis, es recomendar pues, la extracción y la cirugía, sobre todo de cara y de manera preventiva para evitar una complicación con una pancreatitis aguda. Dentro de las pruebas diagnósticas que tenemos en el laboratorio, pues una de las más clásicas es la amilasa, esta hormona que es responsable de fraccionar los carbohidratos complejos en fragmentos, es producida por el páncreas exocrino, pero no solo por el páncreas, sino también por ejemplo, glándulas salivales. Acá tenemos la isoenzima P y la isoenzima S.
También puede ser producida por mucosa intestinal, por la placenta, por el hígado y las trompas del falopio. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Si encuentro alguna enfermedad, patología, laceración a nivel de mucosa intestinal, a nivel hepático, a nivel de trompa del falopio, a nivel placentario, puedo de manera eh, natural encontrar los valores de amilasa elevados. ¿Con qué muestra voy a trabajar? Con suero. Una característica en el caso de la pancreatitis es que incrementa rápidamente dentro de las 2 a 3 primeras horas, se mantiene elevada por 3 a 4 días y va a tener una buena sensibilidad mayor al 95% en las primeras 24 horas si es que encuentro valores 3 veces por encima de su valor de referencia máximo, es decir, 3 veces el 115. Pero un dato importante es que la amilasa, el valor que voy a cuantificar, no se correlaciona con la gravedad ni con la severidad del proceso. Es decir, da lo mismo que encuentre 500 de amilasa que 1000 de amilasa. Y en 10% de los casos, como puede ser en el caso de una hipertrigliceridemia o un daño pancreático previo, no voy a encontrar necesariamente la elevación de esta hormona. En el caso de la lipasa, esta enzima termina siendo complementaria a la amilasa y está responsable de realizar la digestión de las grasas, catalizando la hidrólisis de los enlaces estéricos de los ácidos grasos del gliceriol de triglicéridos y de fosfolípidos. También es producida por el páncreas exocrino, pero no olvidemos, no solo el páncreas, sino también el estómago, el intestino y los pulmones. Entonces, si bien no es un factor interferente, pero es una connotación a tomar en consideración al momento de interpretar esta prueba de laboratorio. También vamos a utilizar la muestra de suero. Esta incrementa también rápidamente, tiene un pico a las 24 horas, pero permanece elevada por 2 a 3 semanas. Tiene una buena especificidad sin que encontramos valores mayores a 5 veces 19 unidades por litro. Si es que evaluamos de manera conjunta la elevación de amilasa y lipasa, voy a poder descartar que la elevación de esta sea de origen salival o de origen ginecológico, ya que habíamos visto pues que en el caso de estas patologías también podría encontrarse elevado. En el caso de la tripsina, esta enzima es específica del páncreas y es un marcador fidedigno de lesión pancreática. Tenemos dos tripsinas como proenzimas, tripsinógeno 1 y tripsinógeno 2. El tripsinógeno 2 es el que me va a ayudar en el caso de una pancreatitis aguda. Puedo solicitarlo y útil en el 50% de carcinomas de páncreas. Es pieza fundamental en el diagnóstico de fibrosis quística y en traumatismos pancreáticos. Y voy a trabajar con una muestra de suero. Al momento que su paciente llegue por emergencia con esta posición antálgica característica, refiriendo un dolor en faja, con vómitos, anorexia, fiebre, vamos a tener que evaluar los criterios de Ransom. Es un score que a partir de 11 criterios voy a poder evaluar o predecir la severidad y la potencial mortalidad asociada a la pancreatitis aguda. Tengo valores a medir apenas mi paciente entre por emergencia y valores a controlar a las 48 horas. Dentro de los valores a evaluar en emergencia tenemos que la edad de mi paciente, si es mayor de 55 años, un puntito. El recuento de leucocitos, o sea, hasta acá ya debería estarle pidiéndose mora. Los valores de deshidrogenasa láctica, otro marcador muy importante. Hiperglicemia, mi valor de glucosa en sangre. Y los valores de la TGO, que me van a justamente hablar o indicar el estado de inflamación y la pobre regulación de los niveles de glucosa. Ya a las 48 horas voy a evaluar si es que los valores de hematocrito que medí y controlé en mi hemograma de ingreso han disminuido más de un 10%. Si es que mi PUM ha aumentado, también debemos entonces compararlo con un valor al ingreso.
Si los valores de calcio han disminuido, si mi paciente presenta hipoxemia o si encuentro marcadores que me indican una disminución en el pH sanguíneo, es decir, me están indicando una acidosis metabólica. O si es que hay evidencia de secuestro de fluidos. Todo esto va de la mano con posibles signos de deshidratación y de disfunción orgánica. Si encuentro de 1 a 3 criterios, no hay mayor riesgo de pancreatitis severa, pero si encuentro más de 3, ahí tenemos que levantar las banderitas. De manera más detallada, cuáles son los valores, por ejemplo, al ingreso, más de 16.000 leucocitos, más de 55 años, glucosa por encima de 200, TGO mayor de 250 y deshidrogenasa láctica mayor de 350. A las 48 horas tenemos que la disminución en el hematocrito es mayor al 10%, el aumento en el BUN más de 5, el calcio por debajo de 8, el PO2 por debajo de 60, un déficit de base de más de 4 y requerimiento de fluidos de más de 6 litros. Si encuentro valores por encima de 6 puntos, encontramos hasta un 40% de mortalidad y este es un valor nada despreciable. En el caso de una pancreatitis crónica, acá tenemos a un paciente que cursa con un proceso inflamatorio persistente del parénquima o del sistema ductal del páncreas, con la consecuente fibrosis y compromiso funcional. Es como una cirrosis, pero a nivel pancreático. Entonces mi paciente va a terminar con una insuficiencia pancreática, es decir, la secreción de lipasa disminuye de forma más temprana y marcada que el resto de las enzimas, que me va a indicar y me va a evidenciar, lo vamos a poder evidenciar a mi paciente, me va a referir el dato de malabsorción a través de la esteatorrea, es decir, la presencia de grasa en las heces. Las principales causas de una pancreatitis crónica es 90% asociado al alcohol, pancreatitis recurrente, ya sea por cuadros obstructivos, por la hipertrigliceridemia, por la hipercalcemia, o también de origen autoinmune. ¿Qué pruebas diagnósticas me van a ayudar en este caso? Tenemos que evaluar pues, datos del laboratorio que me ayuden a evidenciar la malabsorción. Y lamentablemente, cuando encuentro ya estos parámetros positivos, me van a indicar que el 90% de la función exocrina se ha perdido. Podemos medir desde enzimas, como la isoenzima isoamilasa pancreática o la tripsina inmunoreactiva. Podemos medir enzimas en las heces, como la tripsina, la quimotripsina o la elastasa. O podemos medir la acción de estas enzimas, como la prueba de pancreatolauril, podemos medir también la actividad de lipasa y la detección de grasas en heces, siendo la más sencilla, con un coprológico funcional. Otro diagnóstico importantísimo asociado a la función pancreática viene a ser la mundialmente conocida diabetes mellitus. Anualmente, la Asociación Americana de Diabetes lanza un documento donde realizan las recomendaciones para el manejo de la diabetes y hacen referencia y buscan estandarizar también los conceptos referidos al diagnóstico y a la evaluación de esta enfermedad. Es así que estipulan una clasificación que va de la mano con una diabetes tipo 1, asociada a una destrucción autoinmune de células beta o a una deficiencia absoluta de insulina. Luego hacen referencia a la diabetes tipo 2, que es la pérdida progresiva de secreción de células beta asociada a un cuadro de insulinoresistencia. Luego tenemos la diabetes mellitus gestacional, definida así aquella que es diagnosticada, esta hiperglicemia diagnosticada en el segundo o tercer trimestre sin antecedentes previos de diabetes mellitus. Mencionan también y definen otros tipos de diabetes, como puede ser una diabetes monogénica. Hablamos de una diabetes neonatal y una diabetes móvil. Hablamos de una enfermedad de páncreas exocrino a consecuencia de una fibrosis quística o una diabetes mellitus por fármacos a consecuencia de tratamientos de larga data de glucocorticoides, en el tratamiento de HIV o en algunos casos con algunos fármacos quimioterápicos en trasplante de órganos.
La diabetes tipo 1 y tipo 2 son enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica y la progresión pueden variar considerablemente. Clásico era decir la diabetes tipo 2 es de los pacientes mayores, la diabetes tipo 1 es de los más jóvenes. Es por eso que el ADA busca definir y tener mucho más detalle en la clasificación que podemos tener del alcance de una hiperglicemia o de un cuadro de diabetes. Y es importante llegar a esta clasificación justamente para determinar la terapia. Sin embargo, en algunos individuos no es necesariamente clara al momento del diagnóstico. Lo que sí es claro y en muchos pacientes lo más frecuente es que llegan pues refiriendo a las 3P, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia. En algunos casos vamos a encontrar también un aumento de peso, un pérdida de peso o ya lesión a nivel de órganos diana, como puede ser a nivel de microvasculatura o a nivel oftalmológico. Ocasionalmente, la diabetes mellitus 2 va a debutar con una cetoacidosis diabética y es de principal riesgo en pacientes de ascendencia hispánica o asiática. En el caso de niños con diabetes tipo 1, generalmente presentan los síntomas clásicos y solamente una pequeña fracción van a debutar con cetoacidosis. En el caso de la diabetes tipo 1 es mucho más variable su presentación que en los adultos. Y un dato muy importante que en base a un estudio realizado, miren, desde el 2000 hasta el 2020, se encontró que se buscaba la prevalencia de diabetes mellitus haciéndole seguimiento a niños y adolescentes en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró algo súper grave, que existe un incremento anual de 2.3% en la prevalencia de diabetes mellitus en menores de 20 años. Es decir, que en 20 años estos valores se cuadriplicarán en 40 años. El estudio se llama Search for Diabetes in Youth. Tenemos que todas las diferentes asociaciones internacionales, la Asociación Americana de Diabetes, tenemos la Fundación para la Investigación de Diabetes Juvenil, tenemos la Asociación Europea de Estudio de Diabetes y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, todos ellos a través de sus diferentes experiencias, buscan aterrizar algunos conceptos y recomendaciones. Sabemos que pues cada minuto 15 personas son diagnosticadas de diabetes. Para el 2050 se ha proyectado que el porcentaje de incremento en diagnóstico de diabetes vaya hasta un 165%. En una proyección al 2045, ya no estamos muy lejos, en Norteamérica se ve un incremento hasta en un 35% de los casos. En Medio Oriente y África es algo del 110%. En África, 156%. América del Sur no se queda atrás con 62% y así podríamos continuar con esta epidemia. Una definición interesante es una que se propuso, miren, desde hace bastante tiempo, en el 2009, donde el doctor De Fronzo nos habló del octeto ominoso. Es decir, que existe toda una serie de eventos que van a sumar a la presentación clásica de la hiperglucemia. Tenemos desde una producción aumentada de glucosa a nivel hepático, tenemos la disminución en la captación de glucosa por el músculo y por el tejido adiposo. Tenemos el aumento de la lipólisis y la alteración de la secreción de insulina por parte de las células betas. Tenemos un aumento de la reabsorción renal de glucosa. Tenemos una disminución del efecto incretina en el intestino delgado. ¿Y a qué se refiere el efecto incretina? Es el fenómeno por el cual la ingesta de glucosa por vía oral va a producir un mayor aumento de la secreción de insulina que la administración de cantidades similares de glucosa por vía intravenosa. Y este efecto está alterado en pacientes con diabetes tipo 2, ya que el efecto incretina es menor en estas personas, por lo que contribuye a una mala regulación de la glucosa. Asimismo, tenemos el aumento de la producción
de glucagón por las células alfa y la disminución de los neurotransmisores cerebrales. Entonces vemos que son 8 factores, todos ellos suman a la presentación de una diabetes tipo 2. ¿Qué factores de riesgo? A la cabeza un paciente con sobrepeso. Si tenemos un IMC mayor o igual a 25, y en el caso de pacientes asiáticos o hispanos, mayor o igual a 23. Y si a esto le agregamos uno más de los siguientes factores: hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.7, test de tolerancia oral a la glucosa alterado, glucosa en ayunas alterado, si tengo un familiar en primer grado con diabetes, papá, mamá, hermanos, si es que encuentro valores de colesterol HDL por debajo de 35, valores de triglicéridos por encima de 250, síndrome de ovario poliquístico, hipertensión, enfermedad cardiovascular, sedentarismo y resistencia a la insulina evidenciada de manera clínica con la presencia de atertosis nigricans o de obesidad. Si tenemos estas condiciones, casi que está jugando a la lotería. Para todos los pacientes es importante realizar screenings, tamizajes a partir de los 45 años. Si los resultados son normales, podemos repetirlo cada 3, pero si encontramos ya diagnóstico de prediabetes, luego vamos a ver cómo da esta definición, se recomienda un screening cada año. Otro dato también muy relevante que nos levanta alertas es que la presentación de la diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes tiene características únicas. Tiene una disminución progresiva más rápida en la función de las células beta, es decir, terminan afectándose mucho más rápido que en un paciente adulto, por lo que voy a tener también un desarrollo acelerado de las complicaciones. Y esto es gravísimo, porque vamos a tener población relativamente joven, adultos jóvenes, con complicaciones asociadas a la diabetes. Entonces es súper importante la detección basada en el riesgo en este grupo, ¿no? Enfocándose a la prediabetes o a la diabetes tipo 2 en el grupo de niños y adolescentes después del inicio de la pubertad o en mayores de 10 años de edad. Entonces, y sobre todo, podemos iniciarla incluso antes de los 10 años, antes del inicio de la pubertad, si es que este niño o adolescente tiene sobrepeso, tiene obesidad o tiene uno o más de los factores de riesgo adicionales. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos y que todos requieren desde el laboratorio para hacer el diagnóstico de diabetes? Tenemos 3 herramientas. La glucosa en ayunas, con valores mayores o iguales a 126, pero ojo que debe haber habido un ayuno calórico de 8 horas antes de la toma de muestra. El test de tolerancia a la glucosa con valores mayores o iguales a 200 y la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Pero ¿qué pasa si estoy en mi consultorio una tarde y llega mi paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia? Le debo solicitar una glucosa al azar y si encuentro mayor o igual a 200 y esto repetido en 2 días diferentes, puedo hacer un diagnóstico de diabetes. Entonces, sabiendo los valores que me hacen diagnóstico de diabetes y sabiendo cuáles son los valores de normalidad o los valores de referencia, voy a tener una ventana que voy a definir como prediabetes. ¿Y qué es la prediabetes? Es el aviso silencioso y no es necesariamente una entidad clínica, sino es un estado donde existe un mayor riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular y generalmente va de la mano y asociada a un paciente con obesidad, con dislipidemia e hipertensión. En el caso de la diabetes tipo 1, esta representa el 5 a 10% de los casos de diabetes y básicamente va a haber pues, una destrucción autoinmune de células beta pancreáticas. Tenemos que debemos tener pues, un riesgo medioambiental, una susceptibilidad genética y del 100% de las células beta funcionantes, vamos a tener que a nivel prediabetes tipo 1 asintomática, comienza a haber esta alteración a nivel de la autoinmunidad humoral, todavía hay normoglicemia, mi paciente está presintomático, pero ya la masa de células funcionantes comienza a decaer.
va a presentarse una insulitis. Llegamos a un 50% de masa de células beta funcionantes y acá comienza a aparecer la intolerancia a la glucosa, comienza la disglicemia, todavía está presintomático, permanece la disfunción de linfocitos T, comienza a haber autoinmunidad a nivel de los islotes y acá vamos a buscar estos anticuerpos. Y ya cuando mis valores de células beta funcionantes caen a menos del 10%, es que comienzan las manifestaciones clínicas. Y acá es que vamos a tener pues, a mi paciente con diabetes tipo 1 sintomático. En el mecanismo de destrucción de las células beta característico de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos que evaluar la predisposición genética del paciente. Existen marcadores asociados al HLA, como puede ser el haplotipo heterocigoto DR3, DR4, DQ8, que van a suponer un mayor riesgo en la presentación de diabetes tipo 1. Tenemos que evaluar también factores ambientales, de repente alguna infección viral o daño directo en las células beta que podrían condicionar una respuesta inmune a células beta normales o alteradas. Es decir, algo que haga que mi sistema inmune comience a mirar a mis células beta. Y posteriormente pues se va a dar este ataque autoinmune con la correspondiente destrucción de las células beta. ¿Qué autoanticuerpos de diabetes tipo 1 voy a tener que buscar? Pues la mayoría de pacientes con reciente diagnóstico van a tener estos autoanticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos de las células beta pancreáticas. Tienen especificidad hacia la insulina, hacia la proinsulina, hacia el glutamato descarboxilasa y hacia la tirosina, fosfatasa y OIA2. Estos tres marcadores van a estar presentes incluso desde etapas tempranas de la enfermedad y son altamente predictivos, ya que me van a anunciar la instalación inevitable de una agresión autoinmune que conducirá luego de un tiempo a su expresión clínica. Cuando hablamos de los anticuerpos antiinsulina, tenemos acá denominados IA o PA, son anticuerpos contra la insulina, contra la proinsulina, y vamos a encontrarlos casi en el 50% de los pacientes al momento de debut. Y son los primeros anticuerpos en aparecer en etapa 1 durante la insulitis, sobre todo en los niños. Y el antígeno de estos anticuerpos es uno de los pocos específicos de células beta pancreáticas. En el caso de los GADA, o los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa, también conocidos antes como anti-GAT, son anticuerpos específicos contra la glutamato descarboxilasa. Esta enzima es la que cataliza la síntesis del neurotransmisor inhibitorio del GABA a partir del ácido glutámico. Entonces tenemos dos isoformas, una GAT65 que es la presente en el sistema nervioso central y en el páncreas y que va de la mano con la diabetes tipo 1, ¿no? Ya la GAT67 está presente en el sistema nervioso central. Una prevalencia de casi 75% al momento de debut y esta prevalencia aumenta con la edad. Y en cuanto a la utilidad clínica, es uno de los marcadores más precoces en la diabetes tipo 1 y es uno de los que más demora en desaparecer en el tiempo. Entonces va de la mano y me complementa bien con el anterior. En el caso del antitirosina fosfatasa o IA2, antes conocidos como los ICA, son anticuerpos específicos contra el fragmento IA2, el fragmento 40 kilodaltons. Es que es un miembro de las proteínas similares a la tirosina fosfatasa expresada en los gránulos de las células beta y de células neuroendocrinas. Tiene una prevalencia de casi 74% al debut y lo encontramos de manera prevalente en el 6% de los familiares en primer grado de pacientes con diabetes mellitus. Entonces me va a poner en evidencia este fondo de afectación o factor genético asociado. En el caso de los anticuerpos anti-zinc, antitransportador de zinc, que es específico de la célula beta, esta isoforma 8 participa en el transporte de zinc desde el citoplasma hacia el interior del gránulo de secreción de insulina. Su presencia es esencial para el almacenamiento de la insulina y para la secreción de la hormona frente al estímulo de glucosa. Entonces, en los pacientes con diabetes, esta molécula actúa como antígeno, formando estos anticuerpos que van a terminar siendo específicos de las células beta pancreáticas.
Entonces, me van a ayudar a la evaluación al momento debut de la enfermedad. Son bastante específicos y se puede utilizar clínicamente solos o en combinación con otros anticuerpos, donde vamos a mejorar su sensibilidad diagnóstica. Muchos anticuerpos se han estudiado, siendo los primeros los ICA en aparecer. Tenemos los de 64 kilodaltons, antiinsulina, los GAT, los carboxipeptidasa, los ICA, los IA2, siendo el zinc, T8, los últimos en ser encontrados y utilizados. Acá les pongo una tablita con algo más de detalle de cuál es la función de cada uno de estos antígenos que terminan siendo utilizados como marcadores también por anticuerpos. Importante tener esta batería diagnóstica de autoanticuerpos que nos permiten no solamente la evaluación del punto de vista diagnóstico, porque me va a confirmar que es una reacción mediada inmunemente o que puede tener una manifestación idiopática. Me ayudan también como factor predictivo, ya sea al momento del diagnóstico o en la evolución. Y también un fondo patofisiológico para evaluar la presencia de la insulitis o para evaluar el estado generado de autoinmunidad y asociado a la presencia de estos autoanticuerpos. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, son pues propensos a otros desórdenes autoinmunes. Claro, tenemos la manifestación o el riesgo genético, la alteración del riesgo inmune y las afectaciones medioambientales, obviamente van de la mano con una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles podemos encontrar? Tiroides de Hashimoto, Graves, Addison, enfermedad celíaca, vitiligo, hepatitis autoinmune, miastenia gravis o anemia perniciosa. Desde el laboratorio, ¿cómo vamos a evaluar? Con una glucosa, ¿verdad? Le hemos mencionado, podemos trabajar con suero, con plasma o con sangre total. Con suero, cuando utilizamos una muestra sin anticoagulante. Plasma, cuando utilizamos, por ejemplo, heparina o fluoruro de sodio. Y sangre total, o sangre capilar, cuando trabajamos directamente con estos dispositivos point of care, los glucómetros, que me permiten una determinación inmediata en mi paciente. ¿Qué metodologías utilizamos? Glucosa oxidasa o glucosa exoquinasa. Una de las ventajas superiores de la exoquinasa es que me permite determinaciones mucho, mucho más cercanas a valores de glicemias extremas, a diferencia de la oxidasa que se queda algo más corta con esto. Por eso que en los laboratorios de hospitales generalmente vamos a trabajar con glucosa exoquinasa. Un dato importantísimo para tomar en consideración cuando pidamos o cuando tengamos que trabajar una glucosa es que existe glucólisis en la muestra y que esta va a ocasionar que la glucosa comience a disminuir aproximadamente entre 5 a 7% en una hora, es decir, casi 10 miligramos por decilitro en una hora si es que no ha sido centrifugada. Por lo que este parámetro, al momento que trabajamos en el laboratorio, es muy importante porque podríamos estar dando resultados no verdaderos. En el caso de la glucosa, nos permite evaluar la glucosa al azar o la glucosa en ayunas. Hay algunas situaciones que pueden ocasionar valores incrementados de glucosa, como puede ser el feocromocitoma, el estrés, la pancreatitis aguda o el consumo de algunas drogas. Y en el caso de una glucosa disminuida, ya sea por un ayuno prolongado, esto clásico recurso utilizado por los pacientes al momento de realizar su control de diabetes, cuando no han llevado un buen control de los últimos meses, le piden una glucosa al azar y dicen, pues ayuno bien y va a salir baja. Sí, efectivamente va a salir baja esa glucosa en ayunas, pero tenemos otras herramientas desde el laboratorio para poder pescar este estado. Una mala conservación de la muestra o un procesamiento tardío, ¿no? Como hemos visto, cada hora que pasa se consume hasta un 10% del valor de glucosa. Luego tenemos esta herramienta que es el test de tolerancia a la glucosa. Esa es otra de las recomendaciones del ADA. Tenemos que una de las condiciones previas es que mi paciente esté por consultorio externo. Es decir, si mi paciente viene por emergencia,
por un cuadro de diabetes complicado, no le voy a pedir un test de tolerancia a la glucosa. Mi paciente tiene que estar en situación estable, programado, por lo que no debe realizarse tampoco ni en emergencia ni en hospitalizados. Debe venir con 12 horas de ayuno y se recomienda que los 3 días previos haya una ingesta rica en hidratos de carbono, algo más de 150 gramos al día. El procedimiento es muy sencillo, vamos a tomar una muestra basal, le vamos a dar la sobrecarga de glucosa oral, es decir, 75 gramos de glucosa anhidra diluidos en 400 mililitros de agua, se ingiere en menos de 5 minutos y tomamos la muestra a las 2 horas. Es este valor a las 2 horas la que me hace el diagnóstico. Sin embargo, en algunos pacientes, por ejemplo con las gestantes, se da un valor de 100 gramos de glucosa y se suele hacer una curva de tolerancia, ¿no? Por eso en algunos casos se dice curva de tolerancia a la glucosa, con valor basal, valor a la primera hora, valor a la segunda hora y valor a la tercera hora. Y en el caso de niños también podemos hacerle esta prueba, pero la cantidad de glucosa a dar la vamos a calcular por kilo de peso. En el caso de una diabetes gestacional o de estar evaluando esta, vamos a trabajar el test de O'Sullivan. Es decir, que la podemos realizar en cualquier momento del día, no requiere ayuno, le vamos a dar solo 50 gramos de glucosa y tomamos la muestra una hora después. Es como una tolerancia cortita. Y si la glicemia sale igual o superior a 140, vamos a considerar esta prueba positiva. Entonces, una vez que tenemos este primer indicio, vamos a tener que realizarle la sobrecarga de glucosa para confirmar el diagnóstico. Este test de tolerancia, como habíamos dicho, no comemos nada, viene la glucosa y luego examinamos 2 horas después. En algunos lugares existen ya estos preparados de manera comercial, incluso con sabores, a limón, a naranja, que permite una mejor tolerancia, una mejor, que el paciente pues reciba de mejor manera esta sobrecarga de glucosa que por su carga osmolar en algunos pacientes incluso les induce al vómito. Entonces tenemos que en un paciente en valores normales, rápidamente, si bien la curva se incrementa después de la sobrecarga, rápidamente a las 2 horas cae por debajo de 200, siendo esto 100, por ejemplo. En un paciente diabético ya va a comenzar con valores elevados, por encima de 100, sin embargo, por debajo de 126. Si encontramos mayor a 126 en la glucosa basal, pues ya no tenemos que hacer la test de tolerancia, ¿verdad? Porque ya con mayor de 126 estamos haciendo un diagnóstico de diabetes. Si encontramos 125, procedemos. 120, procedemos. Y vamos a examinar, vamos a evaluar que el valor a la segunda hora lo vamos a encontrar por encima de 200 miligramos por decilitro. Y aquí es que le decimos a mi paciente, lamentablemente, que tiene diabetes mellitus tipo 2. Otra herramienta que tenemos del laboratorio es la hemoglobina glicosilada. Este es un parámetro muy interesante que, por ejemplo, no necesita que mi paciente esté en ayunas. Puedo realizarlo en cualquier momento del día. Voy a trabajar con sangre total, es decir, este tubito tapa lila de ETA. No se altera con factores agudos. Existen métodos estandarizados. La metodología es HPLC. ¿Y qué es lo que me va a indicar? ¿Cómo interpreto un valor de hemoglobina glicosilada? Pues que es proporcional al valor medio de glucosa durante las últimas 6 a 12 semanas previas. Es decir, casi 3 meses, ¿no? El valor de referencia es por debajo de 5.7 e incluso existen unas tablitas de equivalencia que maneja el propio paciente como para evaluar en cuán bien está llevando su control de glucosa, donde, por ejemplo, si encuentro valores por debajo de 6, tranquilo, mi paciente está pues con valores óptimos. Pero si encuentro ya una glicosilada en 8, a pesar de que una glucosa basal está normal, esto me va a traducir pues que mi paciente no está controlando bien, o al menos en las últimas 2 semanas ha estado con valores entre 170 y 200, lo que me indica que este paciente pues o no tomó su tratamiento, o estuvo haciendo desarreglos, o no estamos llegando a la meta terapéutica correcta.
La glucosa se combina con la hemoglobina continuamente y de manera casi irreversible durante toda la vida del eritrocito, es decir, los 120 días. Por eso tomamos este tiempo. Y es esta cualidad la que vamos a utilizar para medir la glicosilada. Cualquier condición clínica que acorte la supervivencia del hematía o que disminuya su vida media, ya sea porque hubo una hemorragia, por una anemia hemolítica, una anemia ferropénica o transfusión, puede darme resultados falsamente más bajos, con lo que estas condiciones tenemos que evaluarlas al momento de hacer la evaluación de mi paciente. Valores por debajo de 7 es una meta terapéutica. Está asociada con reducción de complicaciones microvasculares. Entonces es importante y muchas veces el mismo paciente ya sabe, no, no, yo tengo que mantener valores por debajo de 7 porque obviamente no quiero tener este tipo de complicaciones en un corto plazo. Una interferencia significativa es la presencia de hemoglobinopatías. La presencia de hemoglobina S, la presencia de hemoglobina C, me va a afectar la determinación a partir de la metodología de HPLC, que es la que está estandarizada. Y tendríamos que acá buscar otras opciones. Por eso es importante que en estos casos el laboratorio se acerque al clínico y el clínico también se acerque al laboratorio para que el patólogo clínico le pueda ofrecer otras opciones, ¿no?, de determinación mediante otras metodologías. Luego tenemos la fructosamina. Esta herramienta me va a ayudar porque, por ejemplo, tenemos muchas proteínas distintas a la hemoglobina que también tienen este efecto de glicación no enzimática, lo que lleva a la formación de productos finales de glucosilación avanzada y que tienen pues este papel directo en el desarrollo de complicaciones microvasculares. La concentración de algunas de estas proteínas, como la glucoalbúmina, también se puede utilizar en el control glucémico y una de ellas es la fructosamina. Es útil en pacientes con hemoglobinopatías y en gestantes. Es decir, si tú tengo un paciente con hemoglobina S, hemoglobina C, diabético, puedo apoyarme en la fructosamina para hacer su control glicémico. Pero un dato importante es que la albúmina debe ser mayor a 3 gramos por litro. En general, hay una buena correlación entre la fructosamina y la hemoglobina glicosilada, pero hay varios problemas en relación a la fructosamina, a la determinación de fructosamina en plasma. Dado que el recambio de albúmina plasmática es más rápido que el de hemoglobina, es decir, si la glicosilada me traducía 12 semanas, en el caso de la fructosamina es solo de 28 días. Por lo tanto, los valores séricos de fructosamina me van a reflejar valores medios de glucosa durante un periodo mucho más corto, como puede ser de 1 a 2 semanas. Y también debemos tomar en consideración que estos valores deben ajustarse de acuerdo a la concentración plasmática de albúmina. En líneas generales, la glicosilada es preferible para estimar las concentraciones medias de glucosa en sangre y solo en aquellos pacientes en los que el resultado de glicosilada puede estar falsamente modificado, que hemos mencionado por la presencia de hemoglobina S, hemoglobina C, vamos a utilizar la determinación de fructosamina. Acá algunos factores que van a modificar el valor de la glicosilada con respecto al nivel de glucosa en plasma. Luego tenemos otro marcador que es el péptido C. La insulina se produce en la célula beta a partir del procesado enzimático de proinsulina, que da lugar a la forma activa de insulina, el péptido C, que se produce en una proporción equimolar a la de la insulina. Es decir, es una medición indirecta de la insulina. El péptido C se usa en lugar de la insulina para valorar la función beta pancreática, es decir, la capacidad de secreción de esta hormona, por dos razones fundamentales. Porque el péptido C no está sujeto a un proceso de extracción hepática, por lo que refleja mejor la secreción portal de insulina, y porque me permite valorar la secreción endógena de insulina en pacientes diabéticos tratados con insulina exógena, ya que esta última puede detectarse analíticamente, pudiendo interferir en la valoración de la secreción endógena. Es súper importante. La información que nos da el péptido C tiene una interpretación como de fotografía de la situación actual, es de carácter inmediato, y debe interpretarse teniendo en cuenta que nos da información más cualitativa que cuantitativa, es decir, ¿produce o no produce insulina? No cuánto produce.
La excreción es fundamentalmente renal, por ello, en presencia de insuficiencia renal, este índice debemos interpretarlo con precaución. En el caso ya para ir terminando, en caso de las complicaciones de diabetes, pues tenemos que cada 6 segundos vamos a diagnosticar complicaciones relacionadas con la diabetes. Incrementamos el riesgo en pacientes diabéticos de cardiopatías, de ictus, de retinopatías diabéticas, diálisis, microvasculatura. Se estima que en el 2014 se encontraron casi 4,5 millones de muertes asociadas a diabetes, siendo la cuarta causa de muerte en el mundo, ¿no? Y en la actualidad estos valores y estos hallazgos pues casi no han variado. En el caso de encontrar un déficit de insulina y un exceso de hormonas catabólicas es que vamos a manifestar complicaciones en el paciente. Tenemos desde una acidosis metabólica asociada a una cetosis, más la hiperglicemia, con sus diferentes estados, ¿no? Una diabetes, un coma no cetósico hiperosmolar, estrés por hiperglicemia por drogas, ayuno prolongado, cetosis alcohólica y todos los cuadros asociados a una acidosis metabólica que básicamente me van a traducir el déficit de insulina y el exceso de hormonas catabólicas van de la mano con la presentación de la cetoacidosis diabética. Acá tenemos cómo se da esta patogénesis del cuadro, ya sea de cetoacidosis o de estado hiperosmolar, a consecuencia generalmente de un evento que desencadena o que va de la mano con estrés, puede ser una infección o la propia insulina insuficiente. Tenemos que la presencia también de ácidos grasos libres puede condicionar la presencia de estas complicaciones. El diagnóstico de estas dos complicaciones es bastante fino y debe ser bastante detallado. Generalmente mi paciente puede llegar desde trastorno de sensorio, manifestaciones de deshidratación, tenemos que evaluar los antecedentes y básicamente desde el punto de vista fisiológico, este vendría a ser el algoritmo diagnóstico de las manifestaciones. Ya desde el punto de vista del laboratorio, ¿cuáles son los parámetros que me van a ayudar en el diagnóstico y en la diferenciación de un estado de cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, de hiperglicemia hiperosmolar? Sí o sí, tenemos que medir el pH. Entonces acá, ¿qué debemos pedirle? Gases arteriales y posiblemente electrolitos. ¿Electrolitos por qué? Porque voy a evaluar, por ejemplo, la presencia del anión GAP, de la osmolaridad. Luego vamos a pedir bicarbonato, nuevamente para gases arteriales y electrolitos. Cetonas, tanto en orina como en suero. Y el estado mental. Entonces vemos que los valores en la cetoacidosis podemos encontrar valores tan disminuidos incluso por debajo de 7. Sin embargo, en el estado hiperosmolar nunca van a caer por debajo de 7,3. En el caso de la glucosa, generalmente la vamos a encontrar alta, más allá de 250, pero en el caso del estado hiperglucémico hiperosmolar, los valores son característicamente muy altos, por encima de 200 hasta más. En el caso de la presencia de cetonas, positiva pues en todos los casos de cetoacidosis, sin embargo puede como no estar en el caso de hiperglicemia hiperosmolar. Se van a complementar bien la detección de cetonas tanto urinarias como séricas. Es importante y lamentablemente no tenemos muchos recursos para cetonas séricas. No se suelen medir de rutina, pero para las cetonas urinarias sí es una buena opción. En el caso del bicarbonato, en la mayoría de casos por debajo de 18, en el caso de cetoacidosis y en el estado hiperosmolar por encima de 18. El anión GAP puede ser variable en el estado hiperosmolar y mayor a 10 en el caso de cetoacidosis. Generalmente el paciente que llega estuporoso, en coma, generalmente llega en un estado hiperosmolar y solo en unos casos severos del cuadro de cetoacidosis diabética.
Entonces vemos que desde acá ya tenemos varias pruebas de laboratorio que deben formar parte de nuestro plan de trabajo en la evaluación de emergencia en el paciente, cuando mi paciente recién llega con una sospecha de una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico. Tenemos cómo se cruzan estos dos ejes, tanto en la evaluación del pH como en la evaluación de la glucosa, donde los valores de hiperglicemia prevalecen en esta patología y donde los valores pues, de pH disminuido prevalecen en esta otra. Muy bien, acá les dejo la bibliografía con los links y también un algoritmo final que me va a ayudar justamente en la evaluación a través del laboratorio del cuadro de diabetes y con los diferentes parámetros del laboratorio que vamos a poder utilizar. Listo, hemos tenido una maratón. Ahora sí, a descansar. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídese. Doctora.